Vamos a hablar en este caso de los defectos acetabulares tipo 3. Como me han tensionado con el tiempo, entonces lo voy a hacer bastante breve, las resumí bastante, cortesía de García, que me dijo, mira, aprende, disminuye la diapositiva para que no te pase. Bien, entonces lo vamos a hacer muy condensado, no voy a tener muchas diapositivas para ahorrarle el tiempo, pero voy a tratar de transmitirle el mensaje como tal. Los defectos acetabulares Paprosky tipo 3 tienen un problema, que no son tan sencillos. Los defectos acetabulares son bastante marcados, son severos. Hay una pérdida ósea muy extensa, ya sea en la parte supralateral o posterolateral y en la parte medial. Y entonces hace que haya una migración importante de los componentes, tanto de los componentes acetabulares. Eh, por lo que ese compromiso óseo hace que sea muy difícil la fijación de la copa cuando la vamos a colocar. Y esto hay que tenerlo muy presente. Porque la clasificación tipo 3, como ya le mencionaron, la tipo 1 y la tipo 2, tiene una subdivisión. Está la que afecta solamente lo que es la porción superomedial o la porción postero superior que va migrando por encima de los 3 centímetros. Y esto hace que el defecto provoque un acetábulo que no es contenido. Recuerden que la copa es circunferencial y si tiene un defecto superior, entonces va a haber una parte que no va a tener contacto, que no va a tener fijación. Y cuando esa fijación sobrepasa más del 40% de la copa, entonces ya ella empieza a tener un déficit de fijación. Y la línea de Kohler en este tipo, que es el TA, está intacta. Por lo menos tenemos línea medial, tenemos una parte medial muy buena que permite en esa área tener un buen lugar. Lo que pasa es que entonces este defecto superolateral provoca lo que es un centro de giro alto si uno no busca bien su acetábulo, que ya dieron algunos tips ahorita para compensarlo. El tipo 3B, diferente del 3A, entonces el defecto es mucho más medial y provoca un defecto que puede ser en cierta parte contenida, de otra parte no contenida, y esta es la subclasificación que le tengo más miedo, porque cuando tú entras, a veces tú tienes un defecto tipo 3B, pero cuando tú quitas todos los componentes ya no es un defecto 3B, es un proceso que va a hablar Gustavo ahorita, que no quiero abarcar ese terreno, pero sí se convierte en una discontinuidad pélvica y ya el manejo es completamente diferente al que uno tiene planeado si uno va premeditado a un defecto tipo 3A. Y en este caso, la línea de Kohler sí está completamente violada. Los tratamientos utilizados desde hace mucho tiempo son los injertos óseos, el metal trabecular, las jaulas, las fijaciones múltiples para estos tipos de defectos. En el tipo 3B se agregan lo que son las prótesis personalizadas, que ya eso se mandan a hacer prótesis a medida, como hablaron ahorita en las prótesis de codo incluso, que podemos utilizar para resolver estos defectos, siempre, como he dicho, descartando lo que es la discontinuidad pélvica. Para resumir, unos casitos, este es un masculino, lamentablemente 18 años de edad, inició como una fractura de acetábulo que no fue tratada. Cuando yo lo vi ya tenía 7 meses. A los 7 meses él quería que le hicieran alguna síntesis de acetábulo, tenía un defecto superior y posterior bien marcado con la lámina afectada. Le dije claro que ya el reemplazo, la síntesis en su caso ya no era posible y que ya él se manejaba como un defecto, que no es una fractura de acetábulo como tal, y además su cabeza estaba muy comprometida ya con 7 meses de subluxación. El detalle es que a esos 7 meses empezamos los trámites y un año después es que consigue que el seguro le autorice la cirugía. O sea que a la hora de llevarlo a cirugía lo conocí empezando los 18 años, lo operé casi con 20 con un defecto acetabular de este tipo. Ya pueden imaginarse la condición. Sin embargo, resumiendo, logramos conseguir esta fijación, un centro de giro ligeramente alto, porque no pudimos bajarlo más para no comprometer lo que era la integridad del implante, pero este paciente ya tiene 2 años y 2 meses con una muy buena evolución y una marcha en bipedestación con un Trendelenburg completamente negativo. Este otro caso que no lo tengo completo, cortesía del doctor Zapata, con quien hicimos el caso hace ya, no me voy a poner viejo, pero ya hacen casi 12 años. Y este paciente llegó precisamente la semana pasada a su consulta y él de cortesía me mandó la imagen
donde el paciente con un defecto acetabular tipo 3A, que lo manejamos en ese entonces porque no teníamos el metal trabecular, con injerto óseo autólogo, a 11 años todavía tiene integridad, no tiene reabsorción y tiene una buena consolidación y fijación del implante. Este es un masculino de 31 años que me lo mandó un colega. No sé, le digo colega porque somos muy amigos, espero que no sea su enemigo. Le puso un espaciador, lo manejó por un proceso infeccioso y 7 meses después le dice al paciente, coincidencialmente sí, 7 meses después también le dice al paciente, mira, yo te voy a mandar donde un amigo mío que él es que le gusta hacer esos casos, porque esos casos yo no los hago. Llegó a mi consulta y este muchachito apenas tenía 31 años. Bien, en este caso ya tenía un defecto que por lo que ven es un defecto tipo TGB, pero es un defecto que no podía contener en la colocación del injerto y entonces tuvimos que variar la conducta y en este caso, gracias a Dios, como hace 5 años de este caso, sí teníamos el metal trabecular y entonces utilizamos la técnica utilizando doble metal para corregir el defecto. Ya tiene 5 años con una muy bonita y una adecuada evolución, como lo ven en este caso. Sin migración, sin aflojamiento, gracias a Dios. En conclusión, quiero dejar dicho que siempre se arma la discusión si injerto o si metal. Hay algunas personas que han publicado artículos a 15 años donde los defectos tipo 3A, tipo 3B, más del 80% mantienen el injerto, pero está demostrado en la mayoría de los artículos, esos son excepciones, que el injerto se reabsorbe bastante y entonces condiciona aflojamiento acético y a pérdida ósea, que es mucho mejor, como se ve en el segundo acápite, los implantes de metal trabecular, porque permiten una integración mucho más rápida y una mucho mejor evolución de acuerdo al score de Hardy. Sin embargo, cabe señalar que en los pacientes jóvenes, hago el acápite, pacientes jóvenes, como los que le mencioné, que son de 18, 20 y 31 años, es mucho más recomendable utilizar injertos o combinarlos. Bien, siempre es necesario tratar de combinar estos pacientes porque en los pacientes jóvenes es muy probable que tú en algún punto de la vida tengas que hacer una revisión y si tú puedes recuperar el stock óseo en él, el paciente te lo va a agradecer y tú mismo te lo va a agradecer si te toca la cirugía. Bien, entonces, los defectos donde tú no consigues una adecuada fijación de la copa con el injerto, tienes que utilizar el metal trabecular y esto va un poquito más allá. Nunca, nunca, pero nunca tratar de conseguir estabilidad y cobertura con el injerto para la copa. La copa tiene que tener un buen contacto con el hueso nativo. El injerto tú tienes que sopesar o pensar que se va a reabsorber. Es mucho mejor el autoinjerto. Y si vas a utilizar el injerto, que sea entonces un injerto fresco congelado, porque el injerto liofilizado para estos casos es de muy mala evolución. Y recuerden que nunca es malo combinar. Si yo tengo un defecto muy grande y puedo utilizar injerto y usar el metal trabecular para conseguir buena fijación y buena estabilidad, puedo utilizarlo los dos, disminuyo el defecto, recupero stock óseo y prolongo la vida útil del implante. Muchas gracias.